Bienvenidos, bienvenidas a la mesa final de este Campus Gutenberg de edición 2023. En esta mesa vamos a hablar sobre formación e incentivos para que la comunidad científica comunique. Os voy a presentar brevemente quiénes tenemos aquí con nosotros hoy para hablar del tema. Tenemos a Cintia Refojo, que ella es responsable de la unidad para el avance de la comunicación científica en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la famosa FECIT. Después tenemos a José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia y vicerrector de Transferencia, Comunicación y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia. Después a Gemma Revuelta, directora del Campus Gutenberg, Museo de Ciencia Cosmocasa, directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra y directora del Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, School of Management. Y también a Óscar Menéndez, comunicador científico y gestor cultural, que ha desarrollado su trabajo en diferentes ámbitos de la comunicación de la ciencia. Os pongo un poco en contexto de qué vamos a tratar hoy aquí. El tema del que vamos a tratar ha ido saliendo en varias de las sesiones paralelas, en algunas de las sesiones plenarias, que es esta necesidad o al menos una necesidad que nosotros como comunicadores científicos hemos experimentado, de que haya un acercamiento por parte de la comunidad científica hacia la comunicación. Esta mesa redonda la hemos estructurado más como una mesa de diálogo. Vamos a hacer unas breves intervenciones respondiendo a una pregunta y después enseguida daremos la palabra al público para que podáis vosotros también intervenir y también hacer preguntas aquí a nuestros ponentes. Así pues, vamos a comenzar. Cintia, ¿cómo crees que podemos fomentar que la comunidad científica comunique? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y enhorabuena por toda la jornada del Campus Gutenberg. Respecto a los incentivos, lo primero, yo quiero romper una lanza en el sentido de que creo que llevamos muchos años hablando de la importancia de que los científicos comuniquen ciencia y entiendan la importancia de esa labor, y yo creo que las cosas han cambiado mucho en los últimos años y lo cierto es que ya hay una implicación muy importante. No quita para que tengamos que seguir fomentándolo, pero es cierto que hay muchos científicos y científicas que están muy involucrados, ¿no?, en esta labor. Respecto a incentivos, para mí principalmente se englobarían sobre todo en lo que tiene que ver con contar con un apoyo institucional suficiente. Es decir, creo que no es una responsabilidad que les podamos simplemente derivar y lanzarles como ahí lo tenéis, esto es importante que lo hagáis, sino que tienen que contar realmente con un respaldo. Y cuando hablo de apoyo institucional me refiero a un montón de cosas, ¿no? Me refiero desde contar con profesionales de la comunicación científica, que es un tema que ha salido esta mañana, ¿no?, en una de las mesas, hasta contar con recursos, con la formación adecuada y las habilidades adecuadas. Luego nos podemos extender, ¿no?, pero hay algunas encuestas precisamente en las que se les pregunta a los investigadores sobre las barreras, ¿no?, y cosas como estas o tan básicas como el tener tiempo para hacerlo son algunas de las principales. Muy bien, muchas gracias. José Manuel, ¿nos puedes dar un poco tu opinión sobre esta cuestión, ¿no?, de cómo dentro de las cómo se puede fomentar que la comunidad científica se comunique? Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme al campus y agradecerle no solo la invitación, por supuesto, sino la trayectoria y el trabajo durante tantos años. Bueno, yo voy a contar un poquito lo que hacemos allí, ¿no?, con la visión que yo tengo en la Universidad de Murcia. En primer lugar, hay tres mantras que creo que no se paran de repetir en las jornadas de comunicación y habría que empezar a dejarlo a un lado. Uno lo ha dicho Cintia, siempre se ha dicho, bueno, es que la comunicación científica no interesa dentro de la comunidad universitaria. Digo universitaria porque es donde yo trabajo. Eso no es cierto. Eso a lo mejor era cierto hace 10 años y hay mucho trabajo por hacer por delante, pero ya ha cambiado muchísimo. Por otro lado, otro de los mantras que se repite es que ¿para qué vas a comunicar la ciencia si realmente no te sirve para nada en el currículum, en la promoción? Si es como, eso tampoco es cierto. Eso era cierto hace 10 años, pero ahora mismo ha cambiado mucho y en Baremos, que ahora hablaremos, en diseños de transferencia, en muchas cosas ya cuenta. Pero no es que pueda contar, sino que cuenta. Lo que pasa es que hace falta todavía mucho más. Entonces, cada vez que lo escuchas, te chirría. Digo, aquí alguien se ha quedado mucho tiempo atrás. Bueno, vamos a ver, yo la visión que tengo es que, claro,
ve el público delante y pasa lo que pasa. Es decir, nosotros, todos los que estamos aquí, no paramos de decir que las unidades de cultura científica, de mí, yo fui coordinador 4 años y ahora vicerrector y depende de mí otros 4, estamos todos convencidos y que hay que dotarlas de personal, de infraestructura, claro que sí, todos estamos convencidos, pero piensen ustedes que cuando nos sentamos en un consejo de dirección hay otros 10 vicerrectores y vicerrectoras que cada uno tira de lo suyo. Dice, claro, la comunicación científica es importantísima, pero también el de infraestructuras. Dice, es que como aquí no se ponga dinero, esto se va a caer. Y la de estudiantes dice, bueno, ¿y mis estudiantes cómo no vamos a crear una unidad? No sé si me explico. Entonces aquí todos queremos, pero luego hay que sentarse y el dinero está limitado. ¿Qué hay que hacer? Pues, ¿qué hice yo? Pues lo que hice yo fue una trampa. Una trampa significa una trampa, fue una trampa. Fue decirle a mi rector que hace falta un valor añadido. Es decir, el valor añadido se puede obtener de 2 formas. Una, siendo mejor que los demás, yo no lo recomiendo porque siempre hay alguien que vaya a ser mejor y encima es tóxico ahí querer ser el mejor, pero otra forma es ser diferentes a los demás. Y entonces ya cambia la cosa. Incluso puede venir alguien luego y hacer las cosas mejor que tú, pero ya has sido tú el primero. ¿Y en qué consistió esa diferencia? Para fomentar la comunicación científica, para que ganar la batalla en ese consejo de dirección frente a los que también tenían razón, pero aquí eso es una pelea al final, por quién se lleva el dinero y quién se lleva la infraestructura y el personal, sobre todo, y el personal en buenas condiciones. Pues creamos, en primer lugar, lo voy a decir rápidamente, para no extenderme, creamos un vicerrectorado que lo hemos llamado Vicerrectorado de Transferencia, Comunicación y Divulgación de la Ciencia. La transferencia del conocimiento, los 3 pilares de una universidad, no se equivoquen, son 3, no de la Universidad de Murcia, de todos. Son la investigación, la docencia y la transferencia del conocimiento. Lo que pasa es que los 2 primeros, investigación y docencia, son los que siempre se han puesto por encima de la transferencia. La transferencia siempre se ha ido orientada a la transferencia empresarial. Cuando nos hablaban de transferencia en la universidad hasta hace poco tiempo, la OTRI, las patentes, los contratos artículo 83, pero el giro es, no, hay una transferencia, pero también hay una transferencia social. Está la comunicación científica, o sea que forma parte del tercer pilar, forma parte de la labor del universitario. Esto no es como que el que colecciona bonsai. Y era una trampa, porque cogimos la comunicación, bien se ha dicho esta mañana, la comunicación institucional no es la comunicación científica. Ya, pero la comunicación institucional, como depende de mí, me sirve para fomentar la comunicación científica. Es decir, la página web está copada por noticias que va a todo el mundo, la página. Entonces, y se lanza el mensaje de divulgación científica. Vicerrectorado de Transferencia, Comunicación y Divulgación. Y están mandando el mensaje a la comunidad universitaria de la importancia que tiene. Creamos también, rápidamente, siempre la transferencia del conocimiento ha sido la hermana pobre, por decirlo de alguna forma, de la investigación. Y en la comisión de investigación yo formaba parte, era comisión de investigación, era divulgación, transferencia y ruego y preguntas, más o menos. Creamos una comisión de transferencia y divulgación científica independiente de la de investigación y a la misma par, porque estamos en el mismo, imaginaos las tensiones allí en el equipo rectoral para poder crear eso. Se creó. Y se creó una cosa muy importante, que es los grupos de transferencia de conocimiento, que no se hayan creado en ninguna universidad. Los grupos de transferencia distintos de los grupos de investigación. Y alguien podría pensar, bueno, pero la transferencia es el que ha hecho investigación transferir. No, eso ha cambiado mucho. Y hay gente que ya llega y le da igual tener 70 papers que 71, 120 que 121. Quiere transferir ese conocimiento y que se haga. Y hemos creado 70 grupos. Yo hicimos una convocatoria, me conformaba con 10 o 12. Aparecieron en la primera convocatoria 73 grupos de transferencia del conocimiento, dedicados a transferencia empresarial y a comunicación científica, distintos. Y creamos unas ayudas para esos grupos, distintos de la investigación. Y ya se creaba el caldo de cultivo de la transferencia del conocimiento. Y al final, ¿qué se creó? Al final lo que estamos creando ahora mismo es los baremos. Y es clave, cambiar los baremos de contratación y promoción dentro de los centros. ¿Para qué? Para que te valga en la promoción y en la contratación. A nivel nacional esto vale ya. FECIT ha incorporado en su CVN, ha incorporado la parte de divulgación del famoso documento que hicimos hace unos años de la guía y lo ha incorporado, o sea que en el CVN ya está. Por eso cuando alguien dice, esto no vale, no, ¿cómo que no vale? Pues tú me lo presentas luego al panel de un Ramón y Cajal y te digo que no. Pero por otro lado, las universidades tienen que introducirlo en su baremo. Y para eso, y acabo, ¿qué hay que ser? Hay que ser valiente. Porque lo fácil es decir, ¡ay, cambiar los baremos! Vaya un follón, los sindicatos, los otros, el PAS, el PDI, cambiar un baremo. No, tú tienes que ser valiente y ponerlo. Y no decir solo que la transferencia del conocimiento es uno de los 3 pilares y muy bonito. Cambiando todo eso,
comisión, los grupos de transferencia, los baremos, el vicerrectorado y todo eso, se pueden hacer cosas. No hay nada que más me dé rabia que el que dice que la universidad es un transatlántico, que no se puede mover, que la burocracia te impide hacer cosas. Sí se puede hacer. Lo que hay que hacer es ser valiente. Ya está. Muchas gracias. Gemma, ¿nos puedes hablar un poco de cómo la formación puede ayudar a que la comunidad científica comunique? Muy bien, pues sí. Bueno, antes de empezar con lo de formación, yo escuchando a Cintia y perdón, escuchándoos a vosotros, pensaba que ibais a hablar también del nuevo Real Decreto y cómo, o sea, cuál es el avance que se produce. Pero bueno, supongo que eso ya más adelante lo comentaréis. Vale, entonces la formación es otra de las herramientas, lógicamente. La mesa se llama formación e incentivos y formación tiene que estar como dentro de los incentivos, porque para que la comunidad investigadora se implique de verdad, participe, se lo tome en serio y disfrute, ¿por qué no?, de hacer comunicación científica y divulgación, primero de todo tiene que entender que es un trabajo colaborativo entre la comunidad investigadora y todo el personal que está trabajando en las unidades de cultura científica, en los centros de comunicación, todo el personal de comunicación. Eso para empezar, ha de entender esa parte colaborativa. Ha de entender también cómo se comunica, porque no hay cosa peor que meterte en una actividad que no sabes nada y salir trasquilado. Entonces, si esa primera experiencia delante del público pues la pasas fatal porque te hacen unas preguntas comprometidas y no sabes qué contestar, o porque tienes una entrevista para un medio de comunicación y no salen bien las cosas, la primera experiencia, es como toda la vida, marca mucho. Y esa primera experiencia, si no se acompaña de un proceso serio, riguroso, de formación, de saber a dónde vas a estar y qué es lo que has de hacer, pues puede ser un desastre. Entonces, por tanto, la formación es fundamental para superar esa barrera que puede ser el exponerte ante el público sin las herramientas suficientes. Además, pensamos, todos nosotros conocemos personal investigador o somos nosotros mismos personal investigador. Los investigadores suelen ser gente pues, muy perfeccionista y de sacar muy buenas notas y de querer hacerlo todo perfecto. Y si en esa experiencia no tienen un buen feedback, van a ir hacia atrás. Por otra parte, también hay como un prejuicio, o se cree que la comunidad científica en general tiene malas experiencias con los medios de comunicación. Sin embargo, la investigación demuestra que cuando se pregunta de uno en uno, usted en particular qué experiencia ha tenido, la media sale bastante alta. O sea que la media de esas experiencias con los medios de comunicación, por ejemplo, la gente suele decir, los medios lo hacen muy mal, aunque yo, en mi caso particular, fue muy bien. Y eso es el pan de cada día y los que estamos trabajando en comunicación lo sabemos. Entonces, eso también se tiene que aprender, saber que las relaciones con los medios también pueden ser satisfactorias, productivas, útiles, etc. ¿Qué más se tienen que saber? Pues cuando se hace la formación, no solamente hay que enseñar a hablar delante del público, que también, sino que sobre todo hay que enseñar a escuchar al público, que eso es una parte que nos falta. Los investigadores ahora han aprendido a salir a la calle, a hablar, a hacer charlas, salir en los medios, a hacer sus miles de tweets, pero luego les cuesta más tener el feedback. Incluso en redes sociales muchas veces ves que es un monólogo, es una red social, pero no se utiliza como un diálogo. Y eso es una parte que no se enseña en la carrera, no se enseña en el doctorado y hay que aprenderlo. Hoy en día en formación en comunicación científica está bastante integrada en los programas de doctorado. En los postdocs suelen tener algún seminario, algún workshop, etc. En grado hay muy poco. Nosotros tenemos pues, bueno, la satisfacción de que, que llevamos 18 años o no sé cuantísimos años dando asignaturas de comunicación científica en el currículo, o sea, en el grado de biología humana y en otros grados, en todos los másteres, etcétera, pero entendemos que es algo excepcional, no se ha extendido y debería extenderse, porque al final la comunicación va a ser importante para todos los graduados, evidentemente para toda la gente que haga un doctorado. Y ya no te digo si tienen que hacer la carrera investigadora.
insistiría en esto, no solamente enseñar a hablar, sino también enseñar a escuchar. Bueno, yo supongo que luego podremos tener más tiempo de comentar más cosas. Por supuesto. Y para acabar los parlamentos iniciales, Óscar, quería preguntarte a ti un poco que nos compartas tu visión como asesor externo y qué papel podéis jugar en este, Claro. en este rol. Sí, mi papel es muy importante, claro, ¿qué te voy a decir? ¿No? Sí, es muy importante el papel de los asesores externos. A mí me gustaría empezar contándoos una experiencia que yo creo que la mayoría de vosotras y vosotros no conocéis, que es, estando en esta casa no me queda más remedio que hablar de ella, vamos, porque además es apasionante. Yo me dedico a formar, una de las partes que hace mi empresa, Explora Proyectos, es formar científicos y científicas para comunicar, ¿no? Muy importante lo que ha dicho Gemma, o sea, comunicar no es solo hablar tú, no es solo divulgar, sino es poder hablar con la prensa y es estar escuchando a la sociedad, en las redes, en el periódico, en la televisión, en la calle, donde sea. Tú si no escuchas no puedes contar cosas, ¿no? Bueno, el ejemplo que os quería poner, que es como a mí me parece sintomático y pues para mí es un privilegio ser responsable de él, se llama Hablemos de Ciencia y es una serie de conferencias que organiza la Caixa, la Fundación La Caixa, y que, bueno, como sabéis, la Caixa tiene unas becas maravillosas, ¿no? Entonces, ellos han estado como, bueno, ayudando a la formación y al trabajo de un montón de científicas y científicos a través de las becas de la Caixa, que son de diferentes tipos, posgrado, en fin, eso lo tenéis en internet, ¿no? O lo conoceréis. Bueno, en la Caixa se dieron cuenta que ahí tenían una bolsa y un valor añadido con un montón de personas a las que habían ayudado a formarse y a investigar y sobre las que se podría dar un paso más adelante. ¿Cuál ha sido el paso? Crear esto, Hablemos de Ciencia, que es enviar una carta a becarias y a becarios, decirles, os vamos a formar en comunicación de la ciencia y luego vais a dar conferencias por toda España. Varias y varios se apuntaron, estuvimos formándoles aquí, formándoles para hablar en público, formándoles para que escuchen, tenéis que escuchar, porque al final tenéis que escuchar en la vida diaria, pero cuando das una conferencia tienes que saber quién está delante. Y si no, por lo menos interpelar y que ellos sepan que les hablas a ellos. Bueno, esa formación. Y ahora mismo se desarrolló durante el curso pasado, va a empezar este curso, la segunda parte. Lo que hacen es dar conferencias a segundo nivel de secundaria y bachillerato por los Caixa Forum de España. Maravilloso. ¿Qué es Caixa Forum? Es decir, una entidad, un espacio dedicado a la cultura. Bueno, pues esos espacios dedicados a la cultura también entra la cultura científica y entonces entran ellos, ¿no? A mí me parece maravilloso que alguien como la Caixa o una institución como la Caixa se haya dado cuenta, como la Fundación, se haya dado cuenta de la importancia que tiene no solo tener a científicos y formarles, criarles, hacer un caldo de cultivo de ciencia en España, sino que luego esas personas lo cuenten. Y es un valor añadido que no es un proyecto barato, pero que en verdad sale barato, porque no es caro, porque ya los tienen ahí. Y tienen es una gente apasionante, imaginaros, ¿no? Son jóvenes y que cuentan cosas maravillosas, ¿no? Porque en la formación les tienes que ver, vas viendo uno por uno, cómo son y qué pueden contar, ¿no? Y claro, es que se te ponen a contar su vida y dices, bueno, me necesitas un poco, pero tienes una vida maravillosa de contar, ¿no? Todos tenemos una vida maravillosa de contar, pero la gente que os dedicáis a la ciencia, la gente que se dedica a la ciencia, mucho más, ¿no? Entonces, este es un proyecto que para mí me parece que tiene todos los mimbres de lo que deberían ser proyectos del resto de instituciones, ¿no? Entonces, como os decía, yo me dedico a la formación y mi papel es clave, lo mismo que en la Caixa necesita un formador externo para hacer esto, luego organizamos también nosotros las conferencias, ¿no? Necesitan un formador externo para hacerlo, pero es que cuando nosotros, desde mi Explora Proyectos, yo mismo voy a dar cursos de comunicación de la ciencia para investigadoras e investigadores, los propios trabajadores, las propias personas de los gabinetes de comunicación o de las unidades de cultura científica se vuelven locas, porque están locas de contento, porque es muy importante que venga gente de fuera a aportar una visión externa y como que tienes, no sé si más credibilidad, ¿no? Pero tú estás acostumbrado a trabajar con alguien de comunicación, se crean unas relaciones ya que están son muy poco flexibles, digamos, o con no la suficiente flexibilidad, y la gente que venimos de fuera a preparar esos cursos ayudamos a remover ese ambiente que desde internamente no se pueden remover. Una gran parte de nuestro papel en la formación, y es clave, es que las personas que os dedicáis, que se dedican a la ciencia, cuenten con sus unidades de cultura científica y con sus gabinetes de comunicación, que es algo que en verdad se practica poco, ¿no? Dentro de la formación no es solo hablar bien, ¿no? Como en los becarios, pues les hemos enseñado a las becarias, les hemos enseñado a
a expresarse mejor, a saber qué es lo importante de un discurso, etcétera. Pero no es solo eso, ¿no? Tienes que tener constancia de qué estás diciendo y hacia dónde tiene que ir tu discurso, lo que importa a la sociedad, etcétera. Y yo, como conclusión, que es algo que no habéis hablado, pero que estoy seguro que estáis de acuerdo, a mí me parece una obligación ética de las personas que se dedican a investigación, están obligadas éticamente a contarle a la sociedad lo que hacen. Si son de ámbitos públicos, evidentemente porque dependen del dinero de todos. Pero si son de ámbitos privados también, porque todos vivimos gracias a una sociedad que nos hemos hecho a nosotros mismos. Todos debemos algo a la sociedad, independientemente de que trabajemos en un ámbito privado o en uno público. O sea, es una obligación ética. Y si no hay dinero hay que sacarlo, o que por lo menos dentro de las partidas que tengas, buscar a alguien mejor externo como complemento y que apoye a los internos y que los internos estén ahí, ¿no? Es imprescindible. Muy bien, muchas gracias a todos. Y ahora sí vamos a abrir ya directamente, a ver si hay alguna pregunta en el público. Sí, allí. Roberto, tú, sí. Ahora te traen el micro. Yo más que una pregunta, con lo que acabas de decir es porque tenemos una posición nosotros con los investigadores que con la colaboro, que me han comentado que también, a ver, que está muy bien que los investigadores comuniquen, que compartan su trabajo, que les da otra perspectiva, pero tampoco es esto, o sea, esta frase de tienen que hacerlo porque se lo deben a la sociedad. A ver, tú no le pides a un ingeniero que haga divulgación de la ingeniería, no le pides a un doctor que haga divulgación médica. Hay muchos profesionales y parece que me voy a poner del lado de los científicos, que se ha hecho una cacería de brujas, culpando a los científicos. Hay muchos perfiles de científicos. Yo conozco científicos que tienen problemas de socialización, de hecho incluso para ir a meetings, que no van y son potentísimos y no van a meetings porque les cuesta el chit chat. Y entonces decir de que tienen que hablar, o sea, no tiene que ser una obligación para todos. Y está bien, yo soy el primero que lo hagan y no tienen que hacerlo ellos necesariamente también. Su misión es generar conocimiento. Claro. Y si tienen las virtudes, la capacidad, la personalidad, ok, pero si no, o se les da un waiver o se les ayuda a que tengan alguna persona que les dé soporte en esta área, así como, ¿sabes? Imagínate que hay gente que tiene perros de compañía porque no se puede socializar, entonces también, no sé, hay mucha gente que tiene estas habilidades, no tiene que ser como una obligación, no se puede criminalizar a un científico porque no es una obligación, o sea, ellos… O sea, se les paga y ya nos devuelven conocimiento. Para mí sí es una obligación ética. Lo que no es una obligación ética es ser monologuista. Es decir, no tienes que dar conferencias. Tienes que comunicar de la manera en que tus habilidades lo permitan. No todos valen para salir a un escenario y contar cosas, pero es que no vale que todos lo hagan. De hecho, muchos de los que hacen eso cometen el error de pensar que pueden ser divulgadores y vivir de eso. Y es una profesión en la que, bueno, cuesta, como bien sabéis los que estáis aquí, las que estáis aquí, cuesta mucho vivir. Entonces, no es eso, no es ser un ponente de primera línea. Si tus capacidades sociales o tus habilidades sociales, son determinadas, tendrás que hacer lo que esas determinadas habilidades te permitan, dentro de ese dilema ético que no vaya en contra de tu propia personalidad. Es decir, puedes hacer redes sociales, puedes hablar con periodistas. Si no te vales para nada de eso, yo creo que hablamos de un porcentaje muy pequeño. Por supuesto, pues esas personas tenemos que respetarlas, ¿no? No, yo estoy de acuerdo que tienen que hacerlo por muchas razones. Por muchas razones, porque te da un cambio de perspectiva, por expresarte, por revisitar tu trabajo, pero por el hecho de, este compromiso que solo se lo achacamos a los científicos, de que se lo deben a la sociedad, es que no. Pues, te voy a dar mi opinión rápidamente como científico, ¿vale? Como científico yo no me siento en la obligación, como hago, de tener un blog, estar en televisión, escribir libros, estar en radio, no me siento en la obligación como científico. Ahora bien, sí me siento en la obligación. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchas cosas en la universidad, hay que hacer muchas cosas, no puede estar a todo. Pero sí me siento en la obligación ética, como dice Óscar, de si un medio de comunicación me llama para pedirme, para que cuente mi investigación, pues en contestarle, en sentarme con ellos, en hablarle, etcétera. En eso sí me siento en la obligación. Pero en hacer todo lo demás no me siento en la obligación, lo hago porque me apasiona y porque me gusta mucho.
Pero si me llaman, sí que creo que éticamente tengo un compromiso, porque en nuestro caso el 95% de los proyectos de investigación que tenemos son de financiación pública, ¿vale? Pero no es la obligación de hacer todo lo demás, pero de levantar el teléfono sí. Y contárselo a tu gente de comunicación también, Sí, ¿no? claro, En sí. la universidad ya Claro, solo faltaba que claro. no reportes internamente, ¿no? Eso es una obligación en cualquier empresa, ¿no? Pero es que hasta el fútbol está financiado públicamente. Gema tenía la palabra. No, yo quería añadir que evidentemente sabemos perfectamente que sabes miles de razones, ¿no?, para comunicar, pero añadiría una muy importante, que la persona que hace investigación y se comunica con el público mejora su propia investigación. Por tanto, la calidad de la investigación, que eso sí o sí, 100% están obligados a hacer lo máximo que puedan, mejora. Y da igual, aunque trabajen en investigación básica, investigación aplicada, da igual. El contacto con el público. Eso es lo mismo que cuando a los investigadores se les empieza a pedir que hagan presupuestos de un proyecto. Hace 1000 años. Ay, ¿por qué tenemos que hacer nosotros el presupuesto? Pues ahora todos los hacen y nadie le pasa nada. Y cuando haces un presupuesto, de repente te vuelves sensato y dices, hombre, es que no me puedo gastar tanto en esto o tampoco en lo otro. Y eso te hace que seas más razonable, más sostenible, y que rentabilices al máximo esos dineros que quieres conseguir. Y eso hace que la investigación sea un poquito mejor. ¿Da trabajo? Muchísimo, mucho más que hacer comunicación. Y nadie le pasa nada por hacer presupuestos. Y la comunicación es lo mismo, es parte integral de la investigación. Es que yo lo tengo clarísimo, ya sé que esto debe ser algo personal, pero como encima mejora la calidad de la investigación, pues ha de estar ahí, en la medida de lo posible y en el formato que cada investigador José, se sienta mejor. Te pongo como ejemplo siempre en mis charlas como un científico que lo que dice es: yo he ganado como científico por comunicar. Mi currículum investigador se ha multiplicado, hablo en artículos de investigación, proyectos de investigación, contratos con empresas, gracias a la divulgación que he hecho de mi investigación. Que vuelvo a decir que no me veo obligado, salvo lo que ha explicado muy bien Gema y Óscar. Pero lo que gana un científico divulgando va, aparte de lo que genera en la sociedad, egoístamente se gana mucho. Sí, está claro. Hace mucha divulgación, pero y se lo hace por todas estas razones, por cambiar de perspectiva, porque le mejora el currículum y todo esto, pero esta misma gente me expresa a veces, te estoy comentando algo que me han expresado, que me dicen, pero eso de que digan, de que porque se lo tengo que devolver a la sociedad, ¿por qué solo se le pide a los científicos? Yo no se lo pido solo a los científicos, aquí hay lo que pasa una es que me palabra, dedico a por esto. favor. Si Sí. me dedicara a la comunicación deportiva, diría que los futbolistas tienen que hacerlo mucho más que los científicos. Bueno, yo porque creo que se la llevan más diferencia, pasta. perdona, yo creo que la diferencia es que la ciencia genera conocimiento, ¿no? Entonces está ligado a generar, y eso que se genera se puede, si no se comparte, se archiva en un cajón y queda olvidado, ¿no? Digamos que si no acaba por divulgarse, faltaría una pata, no estaría completa la utilidad del trabajo. Es diferente al fútbol, que está para entretener, no para generar conocimiento y que se tenga que divulgar. En ese sentido sí que veo esa diferencia, ¿no? Y si un científico no tiene todas las skills, a lo mejor para comunicar, pues también estamos aquí otros que somos ilustradores, infografistas, que nos llamáis y estamos encantados de divulgar por vuestra parte. Bueno, un poco relacionado con lo que, Nicolás con lo que también. comentabais, ¿no? Yo entiendo el punto de lo que comentaban también antes, ¿no? De no todos los investigadores se sienten capaces o se sienten... Y de hecho, un poco yo hablaba antes de las encuestas de cuando se les pregunta sobre comunicación en la ciencia y muchos están como muy a favor, pero luego te dicen, pero yo no. Es decir, que lo haga otro. Yo coincido en lo que han dicho ellos sobre la importancia que tiene para un investigador y creo que Gema ha dado una clave de no solo como emisor, sino la importancia que tiene que escuches al público y lo que te puede mejorar. Pero también puedo entender ciertos casos de no tenemos que lanzar a todo el mundo si consideramos la comunicación importante ahí por las buenas, ¿no? Es por lo que hablaba yo antes del apoyo institucional. Pero también generalmente hablamos de que hay grupos de investigación, de que hay equipos, la ciencia es un trabajo en equipo, pues a lo mejor también puede funcionar así la comunicación y puede haber una persona dentro de un equipo de investigación que tenga unas habilidades mayores que otros compañeros, ¿no? Y de esa forma todos los equipos, digamos, pueden comunicar, aunque no lo hagan absolutamente todas las personas dentro del equipo, ¿no? Creo que puede ser otro planteamiento.
Yo solo añadir el comentario rápido que, dejando aparte las preguntas morales, que bueno, ya podemos hablar de eso tiempo, desde el punto de vista pragmático, si no queremos valorar la comunicación, los científicos que comunican ahora son los que van a estar comunicando, porque son los que lo van a hacer en contra de todo. Si lo que queremos es que más comuniquen, hay que recompensarlo de alguna forma, aunque sea de la forma más básica, que es dando créditos, o incluso valorándolo un poco en los currículums de científicos de carrera temprana, que es el momento más competitivo, el cuello de botella. Y luego te pasa la palabra. Y ahí entonces, claro, si tú lo que haces es, si tú no lo recompensas, lo que vas a tener es un montón de científicos a los que les encanta divulgar, pero que están en paro, y un montón de científicos que lo que han estado es sacando publicaciones científicas como chorizos y están arriba. Entonces vas a tener científicos que no divulgan. Y Pues entonces es eso. ese era precisamente el origen de esta mesa, era cómo a la hora de la práctica, cómo se valora en la carrera del investigador, de la investigadora, cómo se valora esa actividad divulgativa, y por esto estamos en esta mesa y yo creo que tú lo puedes explicar muy bien, por ejemplo, los nuevos cambios y qué van a significar. Mira, por un lado, con lo que he comentado antes, de lo que hemos hecho, os da mucho trabajar y hacer actividades en muchos centros, ¿no? Entonces, os da ideas para convencer a los de arriba de cómo dar el amparo. Pero una vez ese amparo, ¿qué ganas tú? ¿Qué ganas tú? El centro ya, con lo que he explicado, gana, y es el valor añadido. Pero ¿qué ganas tú? ¿Vale? Porque al final, como tú bien dices, al final si no gano nada hay muchas cosas que hacer y no me voy a poner. Bien, aparte de lo que hemos dicho de los baremos, han aparecido ahora 2 reales decretos. Un real decreto y esto es importante que lo sepamos, un real decreto de acreditaciones. Un real decreto de acreditaciones, la acreditación es para tú poder acceder a determinados puestos dentro de los centros de investigación, no solo universidades. Bien, en esos reales decretos, en esas acreditaciones, a ti antes se te valoraba prácticamente exclusivamente, porque yo he hecho los cálculos, ¿sí? Es mi obligación, se te valoraba, como tú lo has dicho, artículos científicos, investigación, que lo veo fenomenal como científico, investigación y docencia, llamada docencia al peso. En el nuevo Real Decreto de Acreditaciones a todas las figuras, se te valora también la transferencia del conocimiento. Y dentro de la transferencia del conocimiento, eso hay que leerlo, eso no es una idea de futuro, eso ya está publicado en el BOE. Y en ese Real Decreto tú tienes la parte de transferencia empresarial, pero tienes luego la parte de transferencia social. Y ahí es donde entra la comunicación de la ciencia. Y ya está, y ahora lo único que hacer es aplicarlo, pero ya está publicado, no es una cosa que se va a hacer. Hoy es martes, ¿no? El viernes, en el grupo de expertos de transferencia del conocimiento del Ministerio, se aborda ya el cómo aplicarlo, lo abordaremos. Entonces, eso existe ya. Y por otro lado, el otro Real Decreto, que no nos lo perdamos de vista, es el Real Decreto de las OTCs. Las OTC son las oficinas de transferencia del conocimiento. Desaparecen las OTRI de toda la vida. El registro de OTRI desaparece. ¿Por qué? Porque iba solamente destinada a la transferencia empresarial. Pero el nuevo OTC es Oficina de Transferencia de Conocimiento Empresarial más Social. Y eso es lo que se va a utilizar luego para reconocerlo. Y hay una guía de valoración de las actividades de divulgación del personal investigador. Guía, solamente hay que ponerlo en Google. Guía de valoración de actividades de divulgación del personal investigador, hecho, ojo, no fuimos ahí 4 amigos, la CRU estaba detrás y estaba detrás FECIT también, se incorporó a última hora. Y esa guía de valoración donde viene, que no sé si la conocéis, pero deberíais, donde vienen por artículos, por redes, por proyectos, por jornadas como esta, X puntos. Tiene que ser la universidad, tú tienes que convencer a tu centro de que, oye, sí, pero hay que convencerlo y hay que lucharlo. Pero por si acaso el centro es reticente, FECIT lo ha metido en el CVN. Entonces, eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que mirar, ¿vale? Pero no es una idea de futuro. Yo no estoy hablando de lo que se decía hace 10 años, tienen que tal. Es que está ya el Real Decreto, está el CVN, están los baremos y hay que aplicarlo. Eso es la incentivo. Y lo otro que os he dicho de los grupos de transferencia de conocimiento, dando ayudas a los que hagan la transferencia social. ¿Vale? Pero ahora con esa herramienta tenéis que pelearlo en vuestro centro. De la parte del Ministerio no hace falta pelearla. José, y una cosa, ¿cómo se
cómo se incluye ahí ese tipo de colaboraciones con los medios, que no es la divulgación estrella. Es que en esa... Coger el teléfono periodista está valorado en ese... Sí. Es que en esa guía de valoración de las actividades está todo. Está colaboración con medios. Colaboración con medios no es luego llegar, no nos engañemos. No, yo un día hice esto y entonces me vale. No, vamos a hacer una cosa estable y una cosa seria. Y eso está ya incluido. Y está incluido en el currículum del CVN. Que dices tú, el currículum del CVN que es uno más. No. Ese es el que te piden luego cuando pides proyectos, cuando pides plazas, es el oficial. Y termino, por lo que has dicho de que si no hay investigadores que X tal, bien. Una de las actividades que teníamos nosotros y que seguimos teniendo son conferencias, por ejemplo, en el Corte Inglés, allí en pleno centro de Murcia. Me pasé 3 años peleándome para encontrar a alguien. No, es que estoy liado, es que tengo los proyectos, es que tal. Ahora, ¿sabes cuál es mi pelea? Mi pelea es por qué me has llamado a mí y no has llamado al otro. Pero ojo, no es porque la comunicación científica de momento se hayan imbuido. No, es porque cuando acaba la charla me dice, ¿me das el papelito firmado para yo luego presentarlo? Bueno, pues por lo que sea, pero están ahí los investigadores. Están ahí porque lo necesitan. Y la única forma ha sido con los incentivos. Por eso he estado muy de acuerdo con lo que has dicho. Respecto a esto, yo quería un poco matizar, que me voy a echar un poco piedra sobre mi propio tejado, pero... Es decir, reconociendo la importancia de los incentivos, yo creo que no es algo nada sencillo. Y cuando uno realmente lo plantea bajarlo a tierra, hay muchos problemas. Es decir, una cosa es que esos indicadores existan y como muy bien decía Manuel, están incluidos, por ejemplo, en el CVN, que CECID pone a disposición de las instituciones. Luego cada institución decide cómo utiliza ese currículum, cómo lo valora, etcétera, etcétera. Pero no es nada sencillo, no es una casualidad que en el resto de países tampoco haya unos criterios claros sobre cómo se valora esto. Yo creo que hay un riesgo muy importante, que es centrarnos en la valoración cuantitativa. Estamos viendo sistemas tan evolucionados, tan desarrollados, quiero decir, que llevan muchos años detrás, como el sistema de incentivos de la investigación, los muchos problemas que tiene, los sesgos que introduce. Creo que no podemos olvidar el riesgo que tiene que creemos de nuevo un nuevo sistema, en este caso sobre la comunicación científica, y no pensemos en ese riesgo, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que empieza a haber pilotos, se han hecho guías como esas que pueden ser un inicio, pero yo, por ejemplo, soy contraria a una valoración puramente cuantitativa porque creo que podría generar un problema más que una solución, ¿no? De esto se ha hablado mucho, de los problemas de los indicadores, del famoso efecto Cobra, que no me estoy refiriendo a Chenoa, sino a ese ejemplo que se pone, ¿no? de la época colonialista, cuando en la India decidieron que como recompensa, porque había mucha población de cobras y era un peligro para los seres humanos, decidieron pues, que se daba una recompensa económica cuando un cazador traía una cobra muerta. Seguro que muchos conocéis este ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que lo que hicieron los lugareños es ponerse a criar cobras como si no hubiera un mañana. Y entonces, claro, llevaban ahí mogollón de... Pues a veces estas cosas ocurren y está estudiado, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación social, el problema que tienen a veces los indicadores respecto a corromper el sistema y demás. Entonces, entendiendo que es muy importante incentivar este trabajo y que como muy bien hemos dicho, ¿no? Que tiene que formar parte de la investigación y de una labor, yo entiendo desde el punto de vista creérselo de las instituciones también, creo que no es sencillo y que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque precisamente si consideramos que la comunicación a la ciencia es importante y creemos que implica cierta responsabilidad, yo sí lo creo, viniendo de una institución pública, creo que es muy importante y ahí hemos visto una pandemia, por ejemplo, ¿no? La relevancia que podía tener. Creo que es algo a lo que hay que pensar mucho en bueno, a lo mejor lanzar a la gente a comunicar a lo loco, ¿no? Sin simplemente medir lo cuantitativo también podría tener problemas. Estáis hablando justo en el Campus Gutenberg de la inteligencia artificial, ¿cómo puede influir eso, por ejemplo, ¿no? En la producción de comunicación? Si solo miramos... Y en querer, por ejemplo, ser socio de la Asociación Española de Comunicación Científica, que ya nos estamos encontrando investigadores que no se dedican a la comunicación, ni que la comunicación es parte fundamental y esencial y que quieren ser socios, pues, y esto son los inicios. Esto va a ser un boom y ahí hay que mantenerlo. Yo, de todas formas, sí que me gustaría, o sea, el salto que se ha hecho concreto, desde la situación pre-Real Decreto de acreditación y ahora, porque decías las instituciones, no, ANECA, ¿cómo va a valorar? ¿Va a utilizar la guía o no la va a utilizar? La guía es meramente cuantitativa.
está todo indicado, 2 libros, tantos puntos, tantas conferencias, tantos puntos, tantas intervenciones en medios de comunicación, tantos puntos. ¿Se sabe cómo va a hacerlo? Porque yo me he leído el Real Decreto y de momento es difuso. No lo sé si podéis avanzar más. Yo en este caso lo desconozco, Ok. quiero decir, no conozco el contenido de esa evaluación. No sé si en tu caso que estás en el grupo nos puedes soltar algo, porque yo personalmente y desde el punto de vista civil... ¿Vas a hacer de periodistas? No, pero vamos a ver, que yo estoy en la Universidad de Murcia, yo no estoy en ANECA, ni tal. Pero yo lo que voy a transmitir es una cosa que dije a ANECA, y espero que le llegue, ponerlo en las redes sociales y tal. Lo transmití a la directora de ANECA. Me daría, sería un paso atrás de más de 10 años, así se lo dije, Gemma, un paso atrás de más de 10 años, si cuando ANECA saque ya detalladamente cómo va a hacer cada baremación, no tiene en cuenta la comunicación científica. Y todo el trabajo que se ha hecho de mucha gente se perdería. Así se lo dije, no sé lo que harán, así se lo dije. Pero no me gustó cuando en un debate donde estaban también ANECA y habían a otros sitios, empezaron, bueno, pero esto habría que evaluar, habría que crear un comité. No, perdona, ya ha habido un trabajo hecho, tú has participado mucha gente que lleva muchos años en comunicación científica, está Luis, mucha gente trabajando. Entonces, llega alguien a un puesto y dice, bueno, esto hay que ver. No, que se ha hecho mucho trabajo, no hay que partir de cero. Pero le dije a ANECA que me daba miedo que se fuera, vamos a ver lo que pasa. Pero el Real Decreto va muy bien orientado, el CVN, que podía haber sido un poco más ambicioso, pero bastante se ha hecho, y ya veremos. Y lo que dice Cintia tiene también, es decir, no vayamos solo al peso cuantitativo, al peso de... Porque entonces tú dices, lo que acaba de decir Gemma, se apuntan a la Asociación de Comunicación Científica y luego me piden un certificado de que estoy apuntado para presentarlo como tal, cuando en la vida has hecho. Bueno, pues luego, vale, pero hay que confiar en la gente que vaya a hacer luego las evaluaciones. Por eso en investigación estamos muy metidos, o yo soy muy partidario de las entrevistas. Cuando tú vas, vale, me has hecho todo el peso, pero quiero verte, quiero hablarte. Con comunicación científica pasa igual. Tú me puedes traer aquí un tocho de certificado, pero yo luego me siento contigo y en 5 minutos sé si eres un buen comunicador, no un buen comunicador y qué has hecho en tu trayectoria. Pero para eso hay que ser valiente, como he dicho al principio de la intervención, y cambiar el modelo, que para eso estamos, si no, pues nos vamos. Claro, ahí, perdón, que voy a también entrar en esto. El segundo problema es el de siempre, ¿no? El diseño de transferencia fue un éxito en el sentido de que se presentó una cantidad enorme de gente, pero eso también implica una cantidad de recursos para poder hacer esas evaluaciones que precisamente cuanto más cualitativas son, pues más dedicación de recursos requieren, ¿no? Yo creo que ahí es donde está precisamente lo difícil de esto, de que todos entendemos que los criterios tienen que ser cuidadosos y no pueden ser únicamente cuantitativos. Pero claro, ponte a evaluar de pronto eso, cuando se abrió el nuevo sexenio, no sé cuántos miles de solicitudes llegaron, ¿no? 17.000. Pues ahí lo tenemos. Pero leeros por favor el Real Decreto, porque os va a dar un subidón a los que hacéis comunicación científica. Os lo va a dar. Que lo da, pero hay que concretarlo pronto. Eso es lo que tiene que hacer ANECA, es decir, leeros el anterior y leer este. Y decir, joder, pues lo que hacemos por fin se va a valorar. Si hay una pregunta más ahí. Sí, yo quería añadir al inicio lo que ha dicho, que solo se pide a científicos lo de la comunicación científica. Sería extremadamente importante que también se pidiera en el ámbito de la medicina. Se beneficiaría mucho todo lo que son enfermedades raras, casos pequeños que quedan muy aislados, que no tienen visibilidad porque tampoco no hay sitio donde poderlo compartir. Entonces, quizás no es tanto demonizar a los científicos para que comuniquen, sino demonizarlos a todos para que todos comuniquen y así podríamos sacar un poquito más de información. Por otro lado, por la parte de la comunicación que comentabais, ¿hasta qué punto? Porque que todos los científicos hagan comunicación científica y expliquen lo que estudian es muy bueno hasta que eres un buen comunicador, que es lo que comentaba ahora José Manuel, que decía que ahora no sea cantidad y no cualidad. ¿Hay alguna forma de decir, vale, cómo voy yo a filtrar que ahora esta necesidad imperiosa de ganar puntos no haga que haya gente que se pone a decir cosas comunicando una ciencia que luego
no va a llegar a las personas que lo escuchen. Y solo una pequeña reflexión, siempre se deja muy de lado los resultados negativos. Es decir, siempre se hace divulgación y comunicación científica de los resultados que se han tenido, de los resultados buenos, los bonitos, los que quedan bien cuando los pones en un póster, pero todo lo que son resultados negativos de experimentos que has visto que no tenían relación, que no han sido, que no han dado la información que tú buscabas. Antes, creo que antiguamente existía un paper en el que se compartían resultados negativos, que si no me equivoco ese lo cerraron, ya no existe tal, no sé si es correcto, pero simplemente el también, ¿veríais factible también hacer comunicación científica de los resultados negativos? ¿O cómo filtráis qué es lo que se comunica? ¿Puedo? Vale, y en primer lugar te doy las gracias porque creo que las 4 apuntes que has hecho son clave y me centro en el último, que es el de los resultados negativos. Una parte de la formación, cuando se hace formación a investigadores para que comuniquen, es precisamente esa, o si se quiere hacer buena formación. No podemos explicar la ciencia espectáculo, que todo lo hace, que todo lo supera y de repente llega una pandemia y hay dudas y se contradicen, porque la gente no entiende nada. Si solamente explicamos que todo es perfecto, luego en una situación que hay que tomar decisiones no entiendes cómo funciona la ciencia. Y creo que una asignatura pendiente de toda la vida es explicar los procesos de la ciencia. Por tanto, da igual que tú hagas investigación básica, da igual que te dediques a investigar en matemáticas, en cualquier cosa que a lo mejor que no ves la necesidad de hablar con el público, pero sí que es importante que expliques cómo funciona la ciencia. La ciencia funciona básicamente a base de equivocarse y de superar retos. Eso de entrada. Comentabas, o sea, las bases de datos en las que hay resultados negativos, eso sigue habiendo, al menos en el campo médico, que es el que conozco más. Todos los ensayos clínicos que tienen resultados negativos tienen que obligatoriamente ser públicos y decir, para que no se repita ese ensayo clínico en sujetos y someterles de nuevo a esos riesgos y una pérdida de dinero, etc. Pero es verdad que en otros ámbitos, por ejemplo en ciencias sociales, mi investigación está sobre todo dentro de ciencias sociales. Ahí, si una cosa no te sale bien, olvídate de publicarla. Es que ni lo vas a hacer, ni nadie te lo va a aceptar, ni hay una revista donde publicarla y es importante. Y al menos es importantísimo que los investigadores, parte de lo que expliquen, sea también que la ciencia no es perfecta. Bueno, es igual, lo decimos siempre, pero hay que integrarlo aún más. Igual que ahora todos los investigadores, cuando se les hace una entrevista, dicen que están muy mal pagados, que esto es un clásico, ¿no?, en cualquier entrevista, y además es verdad. También deberían incluir el cómo se hace la ciencia y que muchas veces los resultados son negativos, creo yo. Sí, pero sí, totalmente de acuerdo, me ha dicho Gemma, pero no demonicemos, ya que te has puesto a demonizar a todo el mundo, salva por lo menos a los científicos, que cuando dices que los científicos no publican los resultados negativos, es que los científicos no quieren contar los resultados negativos. Eso no es cierto. Lo que ocurre es que la revista no va a publicarte los resultados negativos, no te lo publica, ¿vale? Entonces el editor no quiere eso. Y como no te lo publica, pues tú no lo mandas, porque tú tienes que subir en tu promoción, y volvemos a lo que estamos diciendo, y quiero que me cuente para lo que yo estoy haciendo. Y si la revista no me lo publica, es que ni se los envío porque no me lo va a publicar. Entonces, no demonicemos al científico o la científica, sino vamos a cambiar el sistema. Eso es otro melón. Y sí, respecto a lo primero que has dicho, el cualitativo tiene que estar por encima del cuantitativo, pero lo que hay que hacer es confiar en las personas que vayan a hacer la evaluación, porque luego nos puede la condición humana, y la condición humana es, ¿quién es fulanito? Es decir, ¿por qué no se ponen las entrevistas para contratar gente? Porque ¿sabes lo primero que va a ocurrir? Y te lo digo yo, denuncias y demandas. ¿Por qué? Porque van a decir, es que me han hecho una entrevista y se la han dado a Gemma y no se lo han dado a Cintia, ¿por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Sí, porque si eso es subjetivo, es que es amigo, es que es amiga, es que no sé qué. Entonces, al final, para no cambiar eso y como no confiamos en los de arriba, pues se sigue estando en el cuantitativo, que es tantos papers, tantos cuartil, tantos decir, porque no queremos cambiar el sistema, pero porque nosotros mismos luego no confiamos.
Gracias. Hay una palabra aquí. Paz. Hola, un pequeño comentario. En redes sociales hay también algunos intentos por medir impacto, los Altmetric, que te mide la cantidad de veces que los papers son citados en redes sociales, miden el DOI. Entonces, cada vez que un consejo para todos, cuando publiquen su paper en alguna red social, siempre pongan el DOI, porque en las revistas norteamericanas lo que están haciendo es hacerle seguimiento a los DOI, que es como el identificador de los papers. A mí lo que pasa es que, claro, yo voy a tener que desaconsejar esto en mis cursos, ¿no? O sea, si tú me pones un tuit en el que viene el DOI, te digo que es un tuit de mierda. Es decir, o sea, es anticomunicativo. No, Entonces, No, pero haces un Al- hilo y en el a segundo la pones el DOI. noticia, el link vale, al ya, DOI. sí, ya, pero hacer un hilo quiere decir que encima das la turra doblemente, ¿no? O sea, das la No, turra no, no. primero, cuentas algo que está bien y luego dices, bueno, y esto aquí ya viene la parte del de Hombre, pero agradezco a mi madre le das el esfuerzo que ha link. hecho, mi padre por no. dejarme ir a la... Yo, o sea, que quiero decir que yo creo que a lo mejor... Hombre, pero quiero decir, yo entiendo la parte que estás explicando de que estás poniendo el enlace a lo que tú has publicado. Claro. Pero también es cierto que esto que tú estás apuntando es parte del problema que yo estaba explicando antes, de cuando tienes en cuenta las métricas cuantitativas, ¿no? Altmetrics, que ahora es verdad, ha crecido muchísimo, se usa mucho y mucha gente lo utiliza precisamente para ver el seguimiento en redes sociales de sus papers y demás, pero cuando vas a análisis un poco más finos, lo que te dicen es el 90% de la gente que mueve un tuit con un paper es gente del mundo académico. Es decir, ¿a quién estás llegando? Volvemos al mismo problema, ¿no? O, por ejemplo, los papers que No, se pero mueven más... mide también prensa. Claro. Está También, midiendo sí. prensa. Sí, yo me refiero, por ejemplo, al caso de redes sociales. pero la prensa no va a poner el DOI. O sea, yo no... No, pero lo pone publica comunicación el enlace. institucional El cuando enlace. mandas la Oye, nota. ey, Estamos desmadrados, en Carolina, Chile, pon orden. un diario, un portal de noticias pone el link al... Bueno, y esto fue publicado en Nature, por poner un nombre, y ponen el link el DOI te permite ir al link, lo usas como link. Ya. Entonces te dice, esto fue publicado en tal revista, que puedes verlo acá. Y lo hacen, por lo menos los medios chilenos ponen el link a la información porque corresponde que sea, en vez tú de- puedas seguir buscando info. En vez de enlazar al propio medio, enlazan con Nature. ¿Sí? Pues no sé qué pensaban sus jefes. Porque es clave que vayan a tu web, claro. Es una de las cosas obligatorias cuando tienes un jefe o estás en una redacción, ¿no? O sea, cualquier cosa que publiques fuera, por favor, que lleguen a nuestra web, no que lleguen a webs de otros. Ah, no, acá. Pues me gusta Chile cada vez más, por lo menos no están entregados al capital, no sé. Tenemos otra palabra. Gracias. Volviendo al tema central de este debate, que son incentivos para que la comunidad científica comunique, yo creo que no se ha mencionado una cosa clave. Se ha hablado del incentivo de conseguir un sexenio de transferencia, que es dinero. Oye, 150 euros no viene a todo muy bien. Se ha hablado de la posibilidad de que se valore un currículum para conseguir un proyecto o una plaza, eso está bien. Pero el problema principal no es ni el dinero ni la plaza, es el tiempo. Entonces, como antes muy bien ha dicho Gemma, queremos hacer las cosas muy bien, queremos hacerlas perfectas, hacer las cosas bien requiere tiempo. Y entonces, yo por ejemplo trabajo en un hospital, los médicos que se dedican a investigación tienen un refuerzo. Es decir, mira, te quitas 10 horas de asistencia y te dedicas a investigación. Entonces, yo creo que es un concepto que es muy importante. Personas que se dediquen a la divulgación, que la hagan bien, que sean eficientes, pues a lo mejor la institución dice, mira, te voy a poner un técnico a tiempo parcial, 10 horas, y tú te puedes dedicar los viernes por la tarde a hacer tu labor de comunicación. ¿Contesto? Sí, sí, podéis. Vale. El caso de este hospital no es homologable a todos los hospitales, porque en la mayoría de los hospitales depende del médico si quiere investigar más o menos, o más que de él o de ella, depende de sus jefes, de si es un grupo que investiga mucho o investiga poco, y ya está, ¿no? O sea, que está está estupendo. Y lo que yo en particular pienso, y no solamente yo, sino hay todo un movimiento que se le llama el New Research Assessment Project, que se han unido los de la declaración de Dora, Leiden,
bueno, un montón de gente, la Comisión Europea, entonces tienen un montón de gente detrás pensando. Y la idea, y por donde lo que decía antes Cintia, ¿no?, es que se ha de cambiar la manera de evaluar los investigadores, los proyectos, etcétera, que hay que incluir cada vez más la parte más cualitativa, pero otra de las cosas que dicen es que debería reconocerse que hay distintos perfiles y que a lo mejor una persona tiene tantos puntos porque hace, yo qué sé, su carrera de investigadora es muy buena. Otra tiene una parte más de divulgación y hace un poquito menos de investigación. Otra puede hacer más docencia, que estamos olvidándonos de la docencia. El personal investigador además es docente. Hay gente que le encanta dar clases y hay gente que le encanta investigar. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo ha de hacer todo, pero podría ser, en un mundo ideal, que hubiera unos perfiles un poquito más especializados en docencia y unos perfiles más especializados en investigación, pero que a la hora de evaluarles todo contara como algo positivo y además unos perfiles un poquito más especializados en comunicación, ¿no? Creo que son actividades normales, es como la gestión de proyectos. A gente que le encanta hacer gestión y hacer presupuestos, a otros menos, pero al final son actividades que forman parte de la carrera de investigación.